Buenas tardes a todos, bienvenidos. El día de hoy vamos a empezar mejor dicho, a continuar con la parte teórica y precisamente vamos a hablar sobre el jaque y el jaque mate. En la clase pasada ya vimos toda la parte de fundamentos básicos, en el cual pues hablamos de las piezas, el tablero, los movimientos de las piezas y las capturas. Entonces llegamos a la conclusión de que el rey, en la clase pasada, no se puede capturar como mencionamos, como las otras piezas. Simplemente al rey se le puede dar jaque o jaque mate. Entonces hoy vamos a definir esa parte y vamos a ver algunos ejemplos de jaque y de jaque mate y cómo salir del jaque también. Entonces empezamos de lleno con el asunto. Siempre recordarles que si tienen alguna consulta o duda, pues no tengan miedo de participar, que en cualquier momento solo activan su micrófono y hacen su pregunta y con gusto tratamos de evacuar esa incógnita, ¿verdad? Entonces, como les dije anteriormente, hoy vamos a ver jaque y jaque mate. Entonces, primero definamos qué es un jaque. En el juego de ajedrez, el jaque es una amenaza inmediata de capturar al rey. Como ya vimos en la clase pasada, las capturas cómo se realizan. Entonces, esta no es una captura como tal, simplemente es una amenaza. Eso es jaque. Se dice que un rey está amenazado por una pieza enemiga, se encuentra en jaque. Es decir, ya vamos a dar algunos ejemplos de cuándo es jaque y cuándo es jaque mate. Pero sí es importante que sepamos diferenciar. Un jaque como tal no es una amenaza, no es un tema a morir. O sea, pueden recibir infinidad de jaques y no perder la partida. Pero el jaque mate sí se pierde automáticamente. O se gana la partida cuando ustedes logran dar esa jugada. Entonces, primero veamos el origen etimológico de la palabra jaque. Este viene del persa shah, que significa rey. Es decir, cuando ustedes dicen jaque, están recordándole a él, te estoy atacando a tu rey. Cuando el rey se encuentra en jaque, su siguiente movimiento tiene que salir del jaque. Es obligatorio, jóvenes, salir del jaque. No se puede hacer otro movimiento que no los haga salir del jaque. Ahora, la amenaza de jaque se puede adivinar de tres formas. ¿Cuáles son los modos? Ahorita los vamos a ver. Hay un video tutorial en el que ustedes pueden ver, pero aquí lo vamos a repasar también. Este video tutorial va a ser como modo de reforzamiento para ustedes. Primero, ¿cuáles son las tres formas de salir del jaque? Primero, capturando al atacante. Como decimos, muerto el perro, se acabó la rabia. La pieza que me está atacando me está dando jaque, yo la capturo, ya no hay más jaque, porque no hay nadie que me está amenazando al rey. La otra es interponiendo una pieza entre el rey y la pieza que le está dando el jaque. Ahora, no sería posible interponer una pieza cuando el caballo está dando jaque. ¿Por qué? Recuerden que el caballo puede pasar por encima de otras piezas, entonces definitivamente no podemos interponer otra pieza entre el rey y la pieza atacante. Y la última sería moviendo al rey a una casilla que no esté amenazada por el jaque. Hay un video tutorial de eso, pero nosotros lo vamos a ver aquí en la pantalla. Tengo un ejercicio ya preparado. ¿Todos pueden ver el tablero ahorita, jóvenes? Sí, Sí. Muy bien. Aquí tenemos una posición en la que las blancas es el turno de las blancas para mover y tenemos la oportunidad de dar un jaque. Es decir, aquí si yo ubico mi dama, en esta casilla le estoy dando jaque. ¿Por qué? En mi turno yo moví la dama y en el siguiente turno tengo la opción de atacar, o sea, estoy atacando al rey y tengo la opción de capturarlo. Esto es un jaque, lo estoy amenazando ahorita en este momento. Entonces, aquí el rey tiene tres opciones para salir del jaque. Para las negras es obligatorio salir del jaque. Si ustedes hacen un movimiento que no los haga salir del jaque, esto solo les va a pasar cuando están en partidas presenciales, en las que no esté un ordenador que les esté mostrando. Por ejemplo, aquí en el jaque, cuando estamos jugando en esta plataforma, nos pone como de fondo rojo el rey diciéndonos que está bajo ataque, ¿verdad? Ahora, esto no va a pasar cuando nosotros estamos jugando frente a frente con una persona, con un tablero real, porque obviamente no tenemos la tecnología para eso todavía. Por lo menos con los tableros que tenemos en una vez, ¿verdad? Entonces, si yo llegase, aquí no va a pasar nunca de que yo haga un movimiento que no me haga salir del jaque. Por ejemplo, hacer esto, no puedo, no me lo permite. Pero si yo hiciera un movimiento diferente y no salgo del jaque, ese es un movimiento ilegal.
Y ustedes en partidas rápidas, al hacer un movimiento ilegal, pueden perder automáticamente. Hacer movimientos ilegales. ¿Qué es un movimiento ilegal? Un movimiento que se sale de las reglas básicas que vimos con anticipación en la clase pasada. Entonces, para tenerlo claro, entonces tengan mucho cuidado ustedes con los movimientos ilegales. Aquí definitivamente, por lo menos en plataforma de Lichess o cualquier plataforma virtual, no les permite hacer movimientos ilegales porque ya el software no lo permite, como dije anteriormente, valga la redundancia. Sin embargo, cuando estamos, vuelvo y repito, y disculpen que sea tan incisivo, pero de forma presencial, pues ustedes pueden cometer esos errores. No tenemos una computadora que nos esté diciendo qué o no se puede hacer. Si el rival se da cuenta, ustedes automáticamente pueden ganar esa partida. O influir en una infracción y que el árbitro los castigue, si es que están con árbitro, ¿verdad? También. Un torneo oficial. Pues bien, entonces, al estar en jaque las negras, es obligatorio que salgan de ese jaque. Y habíamos dicho que hay 3 formas de salir del jaque, ¿verdad, jóvenes? ¿Alguien me puede mencionar o repetirlas, por favor? De las 3 Una formas que... sería Ajá, capturar al atacante, correcto. La siguiente, movernos a un lugar que ya donde no sé... el rey ya no corra peligro. Correcto, esa es la segunda. ¿Y la tercera? Poner una pieza en medio. Interponer una pieza. Aquí en este ejemplo podemos hacer cualquiera de las 3 formas. Veamos primero, capturar al atacante. ¿Quién podría capturar a la dama aquí? La torre. La torre, correcto. Con la torre venimos y capturamos a la dama. Ya no hay jaque, ¿verdad? Entonces, esa es una forma. La otra sería aquí interponer. ¿Qué puedo interponer yo acá? El caballo. Aquí hay aquí es una, una cuestión truculenta. Por eso puse el caballo ahí. Ya les voy a explicar por qué. ¿Podría el alfil? Sí se puede el alfil. Primero veamos el alfil. Interpongo entre el alfil, entre la dama y el rey. Ya el rey no está siendo atacado, sino que el que está siendo atacado es el alfil. Entonces ya no hay jaque, ¿verdad? Ahora, el compañero decía que el caballo, pero aquí hay un problemita también, que al mover el caballo, yo quito la defensa que estaba sobre mi rey acá, porque la torre está atacando por rayos X al rey. Si yo quito el caballo, me pondría en jaque yo solo, ¿verdad? Y esa es otra regla que no se puede, ese es otro movimiento ilegal. Yo no puedo hacer un movimiento en el que yo me vaya a poner en jaque yo solo. Usted solo no se pueden poner en jaque. Ese sería un movimiento ilegal. Entonces el caballo, aunque virtualmente podría moverse acá, porque el caballo tiene el movimiento en L, pero este caballo está clavado. Clavada se llama que no se puede mover porque dejaría a su rey expuesto hacia un jaque. Entonces, lo único que podría interponerse aquí sería el alfil, ¿verdad? Muy bien. La otra opción, ¿cuál habíamos dicho? Que era mover el rey hacia un espacio en el que no se pueda, que no esté bajo ataque, ¿verdad? Repasemos entonces, ¿cuáles son las posibles casillas a las que se puede mover el rey? Virtualmente tiene estas, una casilla alrededor de él, ¿verdad? Pero definitivamente estas 3, lo rojo, estas 3 están ya tomadas por el rey enemigo, porque el rey enemigo puede atacarlas. Recuerdan que en la clase pasada habíamos dicho que los reyes no pueden estar uno junto al otro, porque son muy orgullosos, no sé si recuerdan, ¿verdad? Pero ya la explicación técnica ya sería, esa es la parte teórica. La aplicación ya práctica es que un rey no puede poner en jaque a otro rey porque al mismo tiempo se pondría en jaque él, porque tanto el rey negro como el rey blanco, ambos atacan estas 3 casillas. La estoy sobrecargando. Entonces, no pueden estar uno junto al otro porque los dos se estarían poniendo en jaque. Entonces es imposible. Ahora, dijimos que estas 3 no se puede mover el rey negro, definitivamente. Ahora, esta tiene que moverse también porque está bajo ataque de la dama. No se puede mover ni arriba ni abajo porque se mantendría siempre en el rango de movimiento de la dama, que es toda esta columna, ¿verdad? ¿Qué le queda entonces? Uno dirá, ¿me subo al caballo y me voy montado? No se puede. 2 piezas no pueden ocupar el mismo espacio. Entonces el rey solo podría moverse a cualquiera de estas 2 casillas.
Ahora, de los 3 movimientos que me sirven para salir del jaque, ¿cuál es el más idóneo? Pues sería capturar a la dama. Y ahí resolvemos el problema. Entonces, a modo de repaso, jóvenes, les recuerdo, voy a dejar de compartir esto y vamos a la presentación otra vez. A modo de repaso, dijimos que para salir del jaque son 3 formas entonces. Capturar a la pieza atacante, interponer una pieza entre el rey y el atacante que está dando el jaque, y por último, moviendo al rey a una casilla que no esté amenazada. Por cualquiera de esas 3 formas yo puedo salir de un jaque. Hay otro video tutorial que les recomiendo que vean para reforzar lo que estamos viendo hoy también. Ahora, ¿qué pasa cuando no es posible realizar ninguna de estas 3 opciones, las que dijimos, estando en jaque, ¿verdad? Y no es posible salir del jaque por ninguna de esas 3 opciones. Esto sería un jaque mate y la partida concluye con la victoria del jugador que ha conseguido darlo. Aquí hay un video tutorial del jaque mate. Ya vamos a ver el rey ahogado, pero quiero que veamos un ejemplo de jaque mate aquí en la pantalla. No hay nadie en el chat. Bien. Entonces voy a compartirles ahorita. Vamos a ver un ejemplo de jaque mate aquí. En el mismo ejercicio lo vamos a ver. Voy a compartir la pantalla, permítanme. Aquí está. Bien, retrocedamos un poquito y vamos a dar un jaque mate, pero vamos a tomar otra forma de dar jaque mate aquí. Por ejemplo, vamos a primero eliminar unos pasos ahí. Digamos que el rey se mueve, qué sé yo. Entonces, este es un jaque. Lo se puede mover aquí. Jaque, creo que tiene por acá. Vamos a hacerla. Veamos aquí, a ver. Para no chorrarla, porque no quiero dar un mate. Primero eliminemos las piezas. Que me hace cualquier movimiento. Jaque. Y se puede mover solo aquí. Lo vamos a dar un poco más fácil. Jaque, se puede mover aquí. Y este es un jaque mate. Bien, repasemos acá. Primero, el rey negro está en jaque. Sí, está en jaque primero. Es lo primero que tenemos que saber. Ahora veamos las 3 formas de salir del jaque y apliquémoslas a ver si este rey podría salir de jaque acá. Por ejemplo, la primera era capturar a la pieza atacante, ¿verdad? Aquí el único que puede atacar a la dama es el rey. Ahora, ¿qué pasa? Él no puede capturar esta dama porque la dama está siendo protegida por la torre. ¿Qué hablamos de estar protegida? Es que si el rey la capturara, se pondría en jaque. Entonces es un movimiento ilegal, ¿verdad? Entonces, por ese medio no puede salir. El segundo, interponer una pieza entre la pieza atacante y el rey. No se puede porque, para empezar, están pegados. No se puede interponer no hay ninguna casilla para poner otra pieza ahí. Y igual no hay otra pieza para interponer de todos modos. Y por último, mover al rey hacia una casilla donde no esté bajo ataque. Se podría mover acá o acá, pero esas 2 casillas están siendo atacadas por la dama. Lo mismo, estas 2 de acá también están siendo cubiertas por la dama y por la torre. Entonces, ese es un jaque mate. El rey está en jaque y no puede salir del jaque. ¿Me explico ahí, jóvenes? Hay un sinfín de formas de dar jaque mate también. Entonces, aquí dependerá de ustedes ir viendo muchas más. Yo les estoy dando lo más básico y que sepan cuándo es un jaque y cuándo es un jaque mate. A modo de repaso, entonces, el jaque, jóvenes, simplemente es una amenaza. Usted le dicen, hey, mira, en el próximo movimiento te puedo capturar a tu rey. Entonces, ten cuidado. Estoy advirtiendo al rival de que yo lo estoy atacando y lo puedo capturar en el próximo movimiento. Es obligatorio salir del jaque y las formas de salir del jaque ya dijimos que son 3. Capturando la pieza enemiga, interponiendo una pieza entre la pieza enemiga y el rey y mover el rey hacia una casilla segura. Esas 3. Si estoy en jaque y no es posible salir de ese jaque, ese es conocido como un jaque mate y ahí termina la partida. Bien. Ahora vamos a ver un ejemplo. ¿Preguntas hasta el momento, jóvenes? ¿Nadie? Lick. Bien.
En el momento de que, por ejemplo, en un juego que sea presencial, Ajá. esas palabras de jaque o jaque mate, uno tiene que decirlas. Ok, muy buena pregunta, muy buena pregunta. En niveles educativos, sí hay que decir la palabra jaque. Más por avisarle al rival, por cortesía. Pero en competencias, usted no está en obligación de decir jaque. El rival debería darse cuenta ya. Y si él no se da cuenta y hace otro movimiento y es un movimiento ilegal, si es una partida de más de 60 minutos, son partidas clásicas, el árbitro, usted lo reporta, esa incidencia, y el árbitro le quita tiempo al rival. Si vuelve a cometer otro movimiento ilegal, ya automáticamente pierde la partida. Ahora, cuando son partidas de menos de 60 minutos, ya cuando entran en la clasificación de partidas rápidas, al momento de que usted haga un movimiento ilegal, automáticamente pierde la partida. Entonces, no está en la obligación, pero en niveles de que como estamos por cuestiones pedagógicas, nosotros sí lo hacemos. Sí lo hacemos cuando estamos iniciando en el ajedrez, niveles de iniciación. Ahí sí. Pero según las reglas, no es obligatorio. ¿Contesto su pregunta con eso? Sí, Ley, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Nadie más tiene consultas? Bien, entonces quiero que veamos otro ejemplo que es el rey ahogado. Algo que ustedes se van a encontrar mucho, les diré, se da mucho en principiantes y ahorita se lo voy a compartir, permítanme. Vamos a verlo en teoría y después lo vamos a ver en la práctica. Entonces, el rey ahogado, ya vimos que es jaque y jaque mate, ¿verdad? Ahora, la definición de rey ahogado en el ajedrez es la siguiente. Es un tipo especial de empate. Ojo, que en el ajedrez habíamos dicho que se puede dar la victoria, obviamente la derrota, pero también pueden haber empates. ¿Cuándo se puede dar un empate? Uno, por mutuo acuerdo, que ambos digan, hey, dejémosle en empate, y si los dos acuerdan, pues está bien. La otra es cuando ninguno de los dos rivales, o sea, ninguno de los dos lados, tiene piezas suficientes para dar jaque mate. Es decir, cuando se quedan solo con los reyes en el tablero, cuando se quedan solo con un rey y un caballo, por ejemplo, un caballo y un rey solo no pueden dar jaque mate. Y hay unas combinaciones ahí en las que no se puede dar jaque mate. ¿Okay? Otra es cuando hay rey ahogado, que es la que vamos a ver ahorita. Ahora, ¿cuándo ocurre esta situación de rey ahogado? O stalemate, se llama en inglés también. Pero ustedes lo van a ver también en los ejercicios que son para la próxima semana. Les recuerdo que la tarea para esta semana es la de los movimientos básicos, ¿verdad? Ya están revisadas todos los ensayos, me tardé un poquito porque tenía que leerlos. Felicito a la mayoría, uno que otro pues hizo plagio, ahí dentro de la revisión está. Entonces, no se sorprendan si les puse una nota súper baja por hacer plagio, pero ya les había dejado claro en la clase pasada que eso no se permite, ¿verdad? Entonces, ya deberían saber que es plagio también. Así que ahí fueron muy pocos, la verdad. Tal vez 2 o 3 los que hicieron, los simplemente copiar y pegar. Entonces no tiene ningún mérito hacer eso, ¿verdad? Pues bien, entonces, continuando con esto, cuando hay un rey ahogado, esta ocurre en una situación en la que el jugador que se va a mover, ojo, es el del que tiene el turno, no tiene un movimiento legal. Si se acuerdan que le habíamos dicho que hay movimientos ilegales, ¿verdad? ¿Qué movimiento legal sería? Mover a su rey, porque es la única pieza que pueden mover. Pero ojo, que no puede moverse, pero no está en jaque. Ese es un rey ahogado. Entonces, de acuerdo con las reglas del ajedrez, el ahogado termina la partida con un empate. Aquí hay unos 2 videotutoriales de cómo se aplica el rey ahogado y nosotros lo vamos a ver en el tablero ahorita. A ver, creo que no hay nadie. Yo les voy a compartir ahorita el tablero. Ok, aquí está. Vamos a ver, herramientas. Vamos a hacer un rey ahogado aquí ahorita. Sencillito, un ejemplo bien rápido, la verdad. Por ejemplo, aquí. Tablero análisis, ok. Entonces es turno de las blancas. Muevo.
mueve el rey, mueve el rey y muevo acá. Eso es un empate, jóvenes. Ese es un rey ahogado. Vamos a ver por qué. Ok, es turno de las negras, ¿de acuerdo? Y ellos solo tienen el rey para moverse nada más. Entonces, ¿qué pasa? El rey no está en jaque ahí. ¿Se fijan? La dama ataca a estas casillas, esta y esta. Esas 3 casillas. 4 casillas, perdón. Ataca más, ¿verdad? Pero las que está el rey acá. El rey solo tiene acceso, solo tiene posibilidad de moverse a 3 casillas ahí, estando en la esquina, que son estas 3. Ahora, es turno de las negras, pero no tienen ningún movimiento legal. ¿Por qué? Porque cualquiera de las casillas a las que se mueve el rey negro acá, se pone en jaque. Entonces es un movimiento ilegal. Esto, como lo están viendo ahí, es un empate y eso se llama rey ahogado. Hay otras posiciones en las que hay rey ahogado. Por ejemplo, blancas acá, mueve el rey, digamos aquí. Está moviendo. Solo para dar algunos ejemplos. Por ejemplo, moverse acá. Qué sé yo, veamos acá, a ver. Creo que ese es ahogado también. Sí, este es un rey ahogado también. Si bien es cierto, el rey no está en la esquina, pero la dama, por ejemplo, aquí la dama cubre las casillas que están en verde, ¿verdad? El rey cubre las casillas que están en azul. Igual la dama. Entonces, es turno de las negras y no tienen ningún movimiento legal para hacer porque todas las casillas a las que se puede mover el rey están bajo ataque. Entonces, ese es un rey ahogado. ¿Me explico ahí, jóvenes? Me gustaría saber si hay consultas hasta el momento con rey ahogado. Les recomiendo que vean los videotutoriales que están ahí en la presentación para que refuercen los conocimientos, pero en sí, en general, esa es la definición de rey ahogado. ¿Queda claro ahí, jóvenes? Está claro, Lick. Perfecto. ¿Hay alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta. Sí, Nicole, le escucho. Si el rey estuviese más en el centro del tablero, ¿podría aplicarse ese mismo caso del rey ahogado? Difícilmente, usted me está diciendo que el rey negro estuviese aquí por una casilla de estas por acá. Sí, que no estuviera como que en una esquina. Difícilmente al rey en el centro le pueden ahogar y difícilmente se le puede dar jaque mate también. Cuando hay un rey solo contra 2 piezas, solo se le puede dar en la mayoría de los casos jaque mate en las esquinas o en el borde. Hay otros casos y le voy a explicar ahorita cómo. Por ejemplo, se puede dar ese caso que usted dice, pero es algo muy, 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 muy poco común. Por ejemplo, le voy a mostrar algo aquí ahorita. A ver. Aquí solo estoy dando ejemplos en los que el rey está, en los que está el rey solo, pero también pueden haber casos en los que hay otras piezas. Por ejemplo, vamos a ponerlo aquí. Y cómo estaba la posición. Acá creo que era. El rey está acá y tenemos un caballo, por ejemplo. Ahora, tenemos el mismo caso. Falta el rey. Lo que pasa es que es jaque mate, no, entonces no se puede, permítanme. El rey está aquí. Okay. Bien, aquí tenemos el mismo caso de la vez pasada. El rey no se puede mover, pero sin embargo, hay otras piezas de las que podemos mover aquí. Digamos, este sería un ahogado también para las... Si solo estuviera el rey, pero aquí tenemos al caballo. El caballo se puede mover. El rey aquí no tiene ningún otro movimiento, porque estamos viendo que todas las casillas están cubiertas, pero tenemos un caballo para mover. Entonces el caballo sí tenemos un movimiento legal para hacer, entonces todavía no es rey ahogado. Y por ejemplo, podría dar un jaque mate perfectamente. Entonces, yo le doy un respiro al rey enemigo. Podría ser aquí que tuvieran otros peones, que tuvieran otras cuestiones. Digamos que no fuera un caballo. Por ejemplo, acá, vamos a ver dónde puedo modificar esto. Okay. El mismo caso, para darles un ejemplo, tenemos dama aquí, rey negro, rey blanco. Tenemos un, qué sé yo, peón, otro peón por acá, otro peón por acá.
Ahí, digamos. ¿No? Turno de las blancas. Si yo hago este movimiento acá. Turno de las negras, este es un rey ahogado. Ahora, ustedes dirán, ¿tengo otras piezas para mover? Sí, pero esas piezas no tienen la posibilidad de moverse porque los peones, por ejemplo, dijimos que no podían avanzar si hay otra pieza al frente. Entonces, a pesar de tener otras dos piezas, estas no se pueden mover y tampoco el rey. Entonces, eso es un rey ahogado también. Recuerden que es un movimiento legal que tengan para hacer. Si no tiene movimiento legal, no hay forma. Entonces, no hay forma legal de mover estos dos peones. No hay forma legal de mover el rey. Entonces, eso también sería un rey ahogado. Y así hay varios ejemplos, o sea, hay varios casos muy específicos en los que se podría dar. Pero en definitiva y en resumen, eso vendría siendo el rey ahogado y es lo que me interesa que ustedes conozcan. ¿Cómo se puede llegar a posiciones de rey ahogado? ¿Cuándo es un rey ahogado? No sé si queda clara esa parte, jóvenes. ¿Me gustaría escucharlo? Sí, Sí, bien, Alison. ¿Alguien más? Que no tengan miedo de decir que no entendieron porque aquí estamos para explicarles ahorita. De igual forma, si no entienden, hay otros ejemplos en la presentación de PowerPoint que ya tienen perdón, solo un momento, les quiero compartir aquí, mandaron algo del chat. Oscar pregunta, ¿qué pasa si quedan solo los dos reyes en el juego? Es un empate también. Cuando no hay suficientes piezas para dar jaque mate, eso es un empate. Entonces, un empate siempre se le da la mitad de los puntos a cada jugador. Ahora, ¿qué pasa con un rey ahogado? Es que con el rey ahogado ustedes tenían una ventaja, por ejemplo, el jugador que tenía más piezas tenía una ventaja y la perdió al ahogar al rey enemigo. Entonces es un rey ahogado. Suele pasar mucho, y les diré que en casi todas las secciones que yo paso en los torneos, que algunos por querer tener muchas damas, estar promocionando muchas damas, creo que ya vieron ese tema, ¿verdad? Que yo les dije la clase pasada que vieran los movimientos especiales. Uno de esos es la promoción, que un peón se puede convertir en cualquiera de las otras cuatro piezas, ya sea caballo, alfil, torre y dama. Regularmente siempre promocionan a dama porque es la pieza más fuerte. Ahora, ¿qué pasa? Y es que por querer promocionar muchas damas, dejan al enemigo sin opciones para moverse y suelen ahogar al rey también. De tener una gran condición de ventaja, la desperdician por querer tener muchas... voy a silenciar a Michael. No sé si es que quería participar o no Michael. Si es así, levante la mano, porque creo que se le encendió el micrófono. Entonces, como les decía, por querer tener muchas damas y por querer sentirse poderosos, tienden a empatar la partida cuando ya la tenían ganada. Y eso les va a pasar mucho. Por eso les pido que estudien bastante esa parte de posición del rey ahogado. Porque pueden dejar de ganar una partida por ser bastante avaros. Entonces, puede pasarles, tengan cuidado. ¿Alguien más? Y les voy a compartir la pantalla. Aquí está, creo que están viendo, ¿verdad? La actividad 4 les recuerdo que es para este próximo viernes, ¿verdad? Para recordarles también. consulta. Ajá. Sobre la actividad 4, ¿usted también empezó a revisar ya o más adelante? Porque esa Todavía también no. ya la... Todavía no. Alison, yo regularmente comienzo a revisar esas actividades los domingos, porque todavía hay algunos, como es para el viernes, para no estar otra vez repitiendo, lo reviso todo de un solo. Entonces, su nota ya ok. va a estar a partir de más o menos del domingo o lunes, dependiendo cómo esté la situación también. Por cierto, jóvenes, el próximo lunes no vamos a tener la clase, la vamos a pasar para el martes otra vez. Ya nos llamaron de una ABS, nos toca ir a firmar unos papeles hasta allá. Regularmente lo hacíamos de forma virtual, pero ya Recursos Humanos nos está haciendo hacer. Entonces, yo en los momentos no estoy en San Pedro Sula, yo vivo en La Esperanza. Entonces, me va a tocar moverme hasta San Pedro, entonces la clase la vamos a pasar para el martes, para que ya estemos sabidos. Igual les voy a notificar en el chat de WhatsApp. La grabación de esta clase ya va a estar disponible en media hora, por mucho, en lo que tarde subirse a YouTube. Entonces, ¿tienen alguna otra consulta, jóvenes, con las actividades? Licenciado, Sí, le escucho. yo tengo una consulta Dígame, Caterina. cuando nos toquen los torneos, como por ejemplo Ajá. en la tarea, cuando tocamos una pieza, el tablero no muestra las opciones que se van a mover. ¿Eso pasará en el Correcto. torneo?
Mire, aquí como usted dice por la cuestión de pieza tocada, pieza movida, o que en el torneo les va a dar la opción de ver hasta dónde se mueve la pieza. Sí, para ver, sí, que toquemos una pieza y el tablero nos muestra las posiciones que nos podamos mover. A ustedes les muestra lo mismo durante el torneo, ahí no va a tener problema con eso. Es que hay una regla también, no sé si estaba hablando de eso, hay una regla en el ajedrez en que por lo menos en la parte presencial, si usted toca una pieza está obligada a mover esa pieza. Pero aquí no pasa de forma virtual. Usted puede tocarla y darle clic con el mouse y no está obligado a moverla. Pero frente a frente con otra persona en vivo, como podemos decir, ahí sí están en la obligación de mover esa pieza, siempre y cuando esa pieza tenga un movimiento legal. Es una regla de ajedrez. Que si algún día les No, toca- me refiero que cuando en la tarea tocamos, por ejemplo, cualquiera y nos Ajá, aparecen puntitos verdes, sí, que eso a eso me refiero, si van a le va a aparecer. aparecer. Sí le aparece, sí le aparece. Ah, ok, gracias. Yo les recomiendo para que se vayan preparando para los torneos también que empiecen a ver video tutoriales. Hay bastantes tutoriales en internet. Si ustedes gustan, yo les voy a mandar algunos youtubers que ahora la tienen bien fácil, no tienen que estudiar y leyendo libros, antes así era. Aquí en el chat les voy a mandar el nombre de algunos youtubers que son muy buenos para que ustedes vayan siguiendo algunos. Para seguirlo bien ya deberían manejar un poquito de notación algebraica, que es lo que vamos a ver la próxima clase. No me equivoco, déjenme checar a ver. Sí, notación algebraica la vamos a ver la otra clase. Ya ustedes van a aprender cómo se escriben los movimientos, cómo leer movimientos también. Entonces, ese es uno. Otro es el youtuber Rey Dama, es muy bueno también, bastante pedagógico. En lo personal prefiero a Luis Fernando Siles. Otro es Michael Rajal. Vean el chat de aquí de la conversación, ahí lo pueden ver. Y otro que ya más avanzado, Damián Lemos, que es un gran maestro. Cualquiera de esos 4 youtubers, ustedes van a encontrar también otros en YouTube. Vayan estudiando, vayan practicando, porque el torneo, les recuerdo que su calificación va a depender de su desempeño. Tienen que ganar mínimo 3 partidas. Si no logran ganar o jugar lo suficiente en el torneo, tienen la opción de jugar partidas aparte ustedes, que aquí les voy a mostrar cómo hacer. Por ejemplo, en el torneo, creo que sí está viendo la pantalla, ¿verdad? El primer torneo va a ser 10 más 0, si no me equivoco. Entonces el torneo ya está, ya va a estar el enlace dentro de poco porque tengo que crearlos todavía. Pero si ustedes no lograron jugar las partidas o no lograron ganar el mínimo de partidas requeridas, simplemente ustedes se vienen aquí al menú principal y juegan, le dan clic aquí, le dicen lichess.org, y le dan clic aquí a 10 más 0, los va a mandar a una partida con cualquier persona del mundo a jugar 10 más 0. Solo tienen que seguir el mismo control de tiempo que se va a hacer en el torneo. Por ejemplo, los primeros 2 son 10 más 0. El tercer torneo es 5 más 5, no 5 más 3. ¿Ok? El cuarto torneo es 5 más 0 y el quinto torneo es 3 más 2. Y el torneo absoluto creo que va a ser 5 más 0. El torneo absoluto donde participan otros centros regionales con ustedes. Entonces, ya para que lo tengan presente desde ahorita, ustedes pueden jugar las partidas con otras personas, con cualquier otra persona, aquí directamente en Lichess, para completar sus partidas, ya sea porque no completaron el mínimo de partidas o porque no ganaron las partidas suficientes para obtener todo el puntaje. ¿Ok? ¿Tienen alguna otra consulta, jóvenes? Creo que nadie, ¿verdad? Bueno, si no hay consultas, vamos a llegar hasta ahí por el momento. Les recuerdo, la próxima clase va a ser el martes. El lunes, como les dije, tenemos viaje de departamento, entonces no hay posibilidad de darla. Y si tienen alguna consulta durante la semana, no duden en escribir al grupo de WhatsApp, ya sea por correo electrónico también, o por el chat del campus virtual. Entonces, ha sido un placer, jóvenes, que tengan feliz tarde. Nos vemos el martes. Adiós, Lick Vic. Gracias, Lick. Feliz tarde. Buenas tardes. Feliz tarde. Gracias, Ali. Buenas tardes, Liz. Buenas tardes.